ella me paso encantado. Para mí ella... Ecuador es un país que construyó su fe en piedra, madera y oro. Sus iglesias no son simplemente templos, son libros abiertos donde convergen la historia, el arte y la identidad de un pueblo. Este es su relato. Ecuador alberga una de las concentraciones más ricas de la arquitectura religiosa colonial de América Latina. El Centro Histórico de Quito fue el primer bien declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, reconocimiento que convirtió sus iglesias en referentes del turismo cultural de escala global. Cuenca, por su parte, recibió la misma distinción en el año de 1999, consolidando al país como destino de patrimonio vivo. En este documental analizaremos 4 iglesias emblemáticas del Ecuador, desde 2 ejes, su arquitectura e iconografía, y las tendencias turísticas actuales que posicionan al turismo cultural y religioso como uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mundo. La Compañía de Jesús es el monumento más representativo del arte barroco en América Latina. La Orden de la Compañía de Jesús fue fundada por San Ignacio de Loyola y aprobada por el Papa Paulo III en 1540. Los primeros jesuitas llegaron a Quito el 19 de julio de 1586, estableciéndose en la parroquia de Santa Bárbara y recibiendo en 1587 del Cabildo de Quito el solar que ocupa actualmente el templo, Museo de Mesa 2015. La construcción del actual edificio se inició en 1605 bajo la dirección del hermano jesuita Marcos Guerra, inspirándose en el Gesù de Roma. Numerosos artistas y maestros de la escuela quiteña intervinieron a lo largo de 160 años, y la portada churrigueresca fue concluida entre 1722 y 1765. En 1767, los jesuitas fueron expulsados por decreto del rey Carlos III, aunque el edificio fue conservado bajo custodia de la iglesia diocesana. Un grave incendio en 1996 desencadenó la restauración más ambiciosa de la historia del templo, ejecutada entre 1906 y 2022 por el Fondo Salvamento del Patrimonio Cultural, con la participación de más de 200 profesionales. La fachada de la compañía es considerada el ejemplo más perfecto del estilo churrigueresco en América, derivado del barroco español. Este estilo, nombrado en honor al arquitecto José de Churriguera, se caracteriza por la acumulación decorativa máxima, la ausencia de espacios libres y el predominio de formas ondulantes y sinuosas. La portada se organiza en 3 cuerpos superpuestos de piedra andesita gris oscura, con columnas salomónicas decoradas con hojas de acanto, hornacinas con esculturas de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Francisco de Borja, y el monograma Y Jesús Omnium Salvator, como eje rector de toda la composición. Hola a todos, bienvenidos a la Catedral Antigua de Cuenca. La Catedral Vieja de Cuenca, oficialmente conocida como Iglesia del Sagrario, es el edificio más antiguo de la ciudad. Su construcción se inició en 1557, un año después de la fundación española de Cuenca, por orden del primer corregidor Gil Ramírez Dávalos, utilizando para ello las piedras del antiguo complejo inca de Pumapungo.
Fue la catedral principal de la diócesis hasta la inauguración de la nueva catedral en 1975, cuando fue reconvertida en iglesia parroquial y museo. Forma parte del conjunto monumental del Centro Histórico de Cuenca, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999. La Catedral Vieja presenta un estilo de transición entre el románico tardío y el barroco colonial americano. Su planta basilical de 3 naves con columnas de piedra tallada y techumbre de madera refleja la austeridad constructiva de los primeros siglos coloniales. El interior conserva retablos de madera dorada con iconografía mariana y cristológica, así como un órgano tubular del siglo XVIII, que constituye uno de los instrumentos coloniales mejor conservados del país. La portada lateral, labrada en piedra azul de la región, muestra relieves de motivos florales y santos patronos propios del barroco cuencano. El uso de la piedra local, diferente a la andesita quiteña, le otorga a este conjunto una paleta cromática características, tonos grises azulados que contrastan con los dorados interiores. La Basílica Menor de Nuestra Señora de la Merced es una de las iglesias más antiguas de Guayaquil y una de las más significativas del patrimonio religioso del litoral ecuatoriano. Los mercedarios llegaron a Guayaquil en el siglo XVII y establecieron su primera capilla hacia el año de 1634. El edificio actual es el resultado de sucesivas reconstrucciones motivadas por los repetidos incendios que azotaron la ciudad, siendo el más devastador en el año de 1896, y por la inestabilidad de los terrenos sobre los que se asienta. La iglesia ostenta el título de Basílica Menor otorgado por la Santa Sede en reconocimiento a su importancia histórica y a la devoción de la comunidad guayaquileña hacia la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. La fachada de la Merced presenta características del estilo neoclásico con influencias barrocas en su decoración interior. Las 2 torres campanarios simétricas flanquean una portada de pilastras y arcos de medio punto en el que refleja la sobriedad del neoclasismo adaptado al trópico. El interior de la nave única alberga retablos dorados, pinturas de escuela italiana y una imagen principal de la Virgen de las Mercedes de gran devoción popular, ataviada con vestimenta litúrgica de alto valor artístico. La fusión entre el lenguaje formal europeo y la sensibilidad decorativa del litoral ecuatoriano genera un conjunto de identidad propia distinto al barroco andino de Quito y Cuenca. La Merced forma parte del circuito turístico del barrio Las Peñas y el Cerro Santa Ana, uno de los corredores culturales más visitados de Guayaquil. Su posición en el centro histórico la convierte en un punto de confluencia entre el turismo religioso, el turismo de cruceros, que ha crecido significativamente en el puerto principal, y el turismo de barrio. La tendencia de los city tours temáticos y los recorridos fotográficos nocturnos de El Eje, Las Peñas, Malecón 2000 ha incrementado la visibilidad de este patrimonio entre viajeros jóvenes y segmentos de turismo urbano. La iglesia San Francisco de Guayaquil comparte con la Merced la condición de haber renacido múltiples veces de sus cenizas. Los franciscanos se establecieron en Guayaquil en el siglo XVII, pero el edificio actual data de las reconstrucciones del siglo XX tras los incendios históricos de 1896 y posteriores. La plaza homónima frente a la iglesia constituye uno de los espacios públicos de mayor tradición de la ciudad, escenario de ferias, mercados y manifestaciones religiosas que han articulado la vida comunitaria guayaquileña por más de 3 siglos. La fachada de San Francisco presenta un estilo ecléctico propio del periodo de reconstrucción de Guayaquil de comienzos del siglo XX, con elementos neorrománicos en las torres y neoclásicos en la portada central. El interior de 3 naves alberga obras pictóricas y escultóricas de influencia franciscana, imágenes de San Francisco de Asís, la Inmaculada Concepción y el Vía Crucis en relieve,
propios del programa iconográfico de la Orden de los Frailes Menores. La policromía interior, con tonos ocres y dorados moderados, contrasta con la luminosidad que aportan ventanas de vitrales, elementos característicos de la arquitectura eclesiástica del siglo XX en el Ecuador. Buenas noches, ¿cómo estás, amigo? El día de hoy te voy a hacer unas preguntas sobre cultura general de la iglesia de la Compañía. ¿Sabías que muchos de los artistas que decoraron esta iglesia eran indígenas quiteños? ¿Qué opinas de que el arte de aquí se mezcla elementos europeos con detalles propios de nuestra cultura, como plantas o frutas locales? ¿Sabes que el centro histórico de Quito fue el primero en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? ¿Por qué? Porque el centro histórico es una de las ciudades más bonitas y tiene las mejores iglesias, principalmente la de la Compañía. ¿Por qué crees que es importante cuidar y mantener este tipo de lugares? Porque es un patrimonio cultural para el centro histórico de Quito, además para la capital de Quito es un patrimonio cultural de las iglesias más bonitas. ¿Qué le dirías a alguien joven para que valore este tipo de patrimonio? Las cosas que tenemos para que la ciudad siga creciendo y siga teniendo más turismo. Si tuvieras que recomendar esta iglesia a un amigo, ¿qué le dirías? Lo primerito que le diría es que visite siempre una iglesia, ante todo siempre vea lo que es las infraestructuras que tiene una iglesia. Buenas noches. ¿Qué es lo La verdad es que me gustó mucho la iglesia, por afuera es muy linda, tiene un diseño bonito y eso, es muy linda, la verdad. ¿Sabías algo de la historia de esta iglesia antes de venir? Sabía algo un poco, se demoraron más de 160 años en construirla, que no podían construirla por los terremotos y porque no había dinero. ¿Habías escuchado que se la conoce como la Capilla Sixtina de América? ¿Por qué? Sí, la había escuchado que la conocen como la Capilla Sixtina, es porque adentro está bañada en pan de oro, por eso se la llama así. Las 4 iglesias analizadas en este documental representan un espectro extraordinariamente diverso de la arquitectura religiosa ecuatoriana. La Compañía de Jesús encarna la cúspide del barroco churrigueresco americano, la Catedral Vieja de Cuenca, la austeridad colonial temprana, la Merced de Guayaquil, la sobriedad neoclásica tropical. San Francisco muestra resiliencia de comunidades religiosas que reconstruyeron su identidad tras cada catástrofe. Desde la perspectiva de las tendencias turísticas, todas comparten una dirección común: la transición del turismo devocional tradicional hacia el turismo cultural experiencial, en el que el visitante no solo contempla, sino que interpreta, comprende y se apropia del significado de lo que observa. La interpretación patrimonial, la digitalización, las visitas nocturnas, los recorridos temáticos y la integración en circuitos urbanos son las herramientas que hoy permiten que este legado de siglos continúe siendo relevante para las nuevas generaciones de viajeros. Las iglesias del Ecuador no son solo reliquias del pasado. Son conversaciones vivas entre quienes las construyeron y quienes las habitamos hoy. Cada piedra tallada en la fachada de la Compañía, cada columna de la Catedral Vieja de Cuenca y cada retablo que sobrevivió al fuego de Guayaquil en una afirmación que la identidad no se improvisa, se construye con siglos de esfuerzo colectivo. Conocerlas, interpretarlas y compartirlas no es un ejercicio académico, es un acto de justicia cultural, con quienes las crearon y con quienes vendrán después.
que se quedaron afuera. Lo dejaron afuera. La Yarina se les muere, muchachos.